tomarnos un minutito para pensar por todos aquellos que están buscando un trabajo, por quienes todavía no lo tienen, por quienes están empezando, aquellos jóvenes que están buscando eh, su primer trabajo. Eh, y entonces, por eso nos vamos a tomar un ratito de este programa para poder reflexionar y pensar sobre lo que significa, ¿no?, para cada uno de nosotros el tener trabajo y poder dignificar esa tarea de cada uno. Y por otro lado, seguimos, ¿no?, con ligados a Roma, con el Vaticano, con todas las alternativas de lo que está pasando allí, porque bueno, se están definiendo en estas últimas horas, en estos últimos días, lo que va a ser el cónclave, ¿no? El miércoles que viene, el 7 de mayo, va a comenzar lo que van a ser las votaciones y, claro, las definiciones también del próximo líder de la Iglesia Católica. Se fueron preparando todos los detalles en esta última semana. Se hablaron también de muchos candidatos y se está esperando, por supuesto, ese día, el gran día para todos los fieles de la Iglesia Católica, porque se va a definir el próximo líder, el futuro sucesor de Francisco. Y como les decía, hay muchos candidatos también dando vueltas. Están los que impulsa, digamos, un ala más reformista o la continuación de lo que fue el legado de Francisco, otros más conservadores y los moderados que están en el medio. Por eso hay una danza de nombres enorme dando vueltas. Está, por ejemplo, un papa que muchos hablan que pueda llegar a venir desde el continente africano o desde el asiático. Se habla del filipino, del maltés, de un italiano, que es lo que también promueven o insisten mucho desde Italia. ¿Por qué no? Un nuevo latinoamericano para seguir con esa tradición de Francisco. Bueno, muchos nombres, muchas danzas de nombres por ahora, ninguno, claro, concreto hasta que entren a la Capilla Sixtina el próximo miércoles 7 de mayo. Ese día los cardenales, 134 son los cardenales, se van a reunir primero dentro de lo que es la Basílica de San Pedro. Después van a pasar por la tarde a entrar ya en la Capilla Sixtina, en el momento de la votación propiamente dicha. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es todo ese ritual? No sé si muchos de ustedes han visto la película El Cónclave, donde ahí empezamos a conocer un poco qué es lo que pasa, ¿no?, detrás de esta cuestión, qué es lo que se baraja, las negociaciones, las idas y vueltas. Bueno, los cardenales tienen que poner sus votos en un papelito blanco y claro, tiene que haber consenso, tiene que haber un acuerdo y en función de eso se sabe si tendremos o no tendremos un próximo papa. Se escucharon también hablar de lo que es la fumata blanca, la fumata negra. Y en estos días se colocó lo que es la chimenea en la Capilla Sixtina. Por eso vamos a tomar contacto con alguien que está ahí, que además fue testigo y presenció el momento en que colocaron esa chimenea donde el mundo va a poner sus ojos los próximos días. Estamos en contacto con Juan Manuel Mozambique, él es sacerdote y fue protagonista privilegiado de ese momento cuando colocaron la chimenea. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí y buenas noches para vos porque estás allí en Roma, Juan Manuel. Sí, Juan Gabriel soy, no Juan Manuel. Juan Gabriel, perdón por el error. Sí, está bien. ¿Cómo estás? Soy Juan Gabriel Arias y trabajo en Mozambique. Mozambique no es mi nombre. Está bien, estoy bien, sí. Bueno, perdón. Todo Me bien, no hay pasaron mal tus problema. datos entonces. Suele pasar. ¿Cómo estás por ahí? Bien, bien, bien. Ahora estoy en Roma. Este, estoy trabajando en el Vaticano, en la Secretaría de Estado por este tiempo. Y, y eso, ¿no? Eh,
En este tiempo estamos Fuiste haciendo, testigo del de momento en cuando que pusieron, colocaron la sí, chimenea. sí, porque de la ventana de mi jefe ahí en el Vaticano se ve justo el techo de la Capilla Sixtina, donde pusieron la chimenea, donde va siempre la chimenea. Así que la tenemos ahí en el frente. Este, cuando sea el humo blanco, vamos a ser los primeros en darnos cuenta ahí, porque vamos a estar ahí, a unos pocos metros. Claro que sí. Juan Gabriel, ¿querés poner tu teléfono? No sé si estás conectado por el teléfono vertical bueno, Ah, como quieras, porque te disculpame. estamos viendo Sí. acostado. Ahora Ah, sí, ahora te vemos disculpame. perfecto. No, por favor. Contame cómo fue el procedimiento cuando colocaron la chimenea. No, hay como dos lugares en las dos aguas del techo de la Capilla Sistina, y como una puertita por donde subieron al techo los bomberos, unos 7, 8 bomberos, y colocaron la chimenea en la otra puertita que hay del otro lado, que es el lugar donde va la chimenea, que la ponen solamente para el cónclave. Claro, eso llamaba la atención a todo el mundo, porque no es una chimenea que está ahí ubicada, sino que solo la ubican o la colocan para este momento. Exactamente, se ubica solo para estos momentos, sí. No es algo normal, que no suele estar ahí. Y fueron los empleados, digamos, del Vaticano los que lo colocan, cuántos fueron, cómo es, porque es un procedimiento bastante complejo, digo, por la altura que tiene el lugar. Sí, van todos con arneses, de hecho son bomberos, son gente preparada, y fueron 7, 8 creo que estaban ahí, 6, 7, 8 que estaban ahí trabajando ahí en el techo, con arneses, todos protegidos, ¿no? Porque ahí hay mucha altura. Y con mucho cuidado porque esas Claro. tejas tienen cientos y cientos de años, esas tejas se pueden romper fácilmente. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Juan, ¿y eso está conectado a un artefacto que está dentro de la Capilla Sixtina? La chimenea, claro, tiene todo un caño que va hasta abajo, al lugar donde se queman los papeles de los votos. Y según el color Claro, y se eso también se arma. agregan. Eso también se arma, todo se arma, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí depende Contanos del color. cómo es, para los que nos están escuchando, todo ese procedimiento, ¿no? Del cónclave, porque bueno, yo les decía a quienes nos están escuchando que hemos visto películas de cómo es todo el procedimiento, pero bueno, hay rituales y ceremonias muy específicas que se cumplen desde hace años. Sí, la película esa, El Cónclave, yo la empecé a ver y después la saqué enseguida, no me gustó. Se ve que está hecha por gente que no es católica y que está escrita, no sé si con buena intención, porque muchas cosas que muestran ahí que no son reales, que muestran todo un clima palaciego que no existe, muestran varios cardenales fumando, que yo no conozco ninguno, y es difícil conocer incluso curas, obispos que fumen. Este, una serie de climas y cosas y situaciones, incluso con la muerte del Papa, todo que no me gustó, y ahí vi, bueno, también que no eran católicos los que hicieron la película esa, no sé con qué intenciones la hicieron, por eso no me la banqué, la saqué. Así que no te puedo dar Claro. muchos datos de la película, sí te puedo dar No, datos pero desde el no, cónclave, más o no, menos digo como la sí de lo historia. que sabes. Yo en realidad citaba la película porque ahora hay muchos que la citan, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. se habla del cónclave, de lo que se viene, y bueno, uno es como que tiene una referencia de una pieza de ficción, que es un poco lo que vos estás marcando, ¿no? Nada, las películas son eso. Y Sí, bueno, sí. queremos saber qué es lo que pasa concretamente y vos lo sabés. Sí, no sé al detalle, pero te puedo contar que ahora el día 7 todos los obispos entran
como en aislamiento, digamos. Entra a Santa Marta, a la casa Santa Marta, donde está viviendo el Papa Francisco, y ahí quedan aislados de todo sin teléfonos, incluso hay bloqueadores de señales de teléfono y algunos, el personal que trabaja ahí, tanto de limpieza, cocina, además, tiene que hacer juramentos de que no van a contar Ah, lo que va a pasar ahí. Igualmente, el que no van a hablar de lo que se hable ahí en las mesas y demás, porque cuando están en las votaciones o cuando están hablando entre ellos cosas propias del cónclave, ahí no hay nadie más que ellos en esos salones, en esos momentos. Y, y entonces yo todo creo es secreto. lo que se habla y lo que se dice, todo es secreto, sí. Todo es secreto y se hace un juramento antes. Todos juran no comentar nada de lo que ahí se habla, para hablar todos con tranquilidad, con libertad. Este, así que eso queda ahí, ¿no? Entonces, a veces decir conjeturas, todo es difícil, porque en realidad nadie sabe bien lo que se habló, lo que se dijo. En teoría hay como Juan, ¿sabés qué? Es- estos días hemos escuchado una danza de nombres de los favoritos, de todo tipo. Por eso esto que vos estás señalando, ¿no? Es muy importante saberlo, porque lo que se habla ahí queda ahí y en función de eso también se decide. Sí, y lo que se dice acá en Roma, hay un dicho, una frase popular, que dice que el que Sí. entra papa al cónclave sale cardenal. Como que muchas veces, la mayoría de las veces, no salen los que son los favoritos, ¿viste? Sale algún otro, porque en las conversaciones salen otras cosas, en las votaciones salen otras cosas. Entonces es una Bueno, ya realidad. pasó con Bergoglio, ¿no? ¿Te acordás? Sí, 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 por supuesto, sin duda. Quizás en el caso donde podía ser un poco más previsible fue cuando salió elegido Benedicto, que fue una cosa así un poco más fuerte, pero después, hasta con Juan Pablo II, Juan Pablo I, todos fueron sorpresas. Pablo VI mismo, si no me equivoco. Entonces, generalmente es difícil que salgan estos candidatos, son cosas que se dicen a veces para llenar el tiempo, los medios o para crear climas, hablar, pero muchas veces salen otros que son tapados, que la gente en general no tiene idea y que además muchos cardenales se están conociendo bien ahora, porque hay muchos nuevos y que no se conocen entre ellos, se conocen más o menos. Entonces ahora se Claro. conocen más, se estudian más. En general Juan, hay, sí. de los que son, tienen derecho a voto en este cónclave, más de 100 fueron designados cardenales por Francisco. Por lo tanto, que Sí, son pocos los que se conocen y se ven, o se vieron antes, digo. exactamente, eso mismo, eso que vos decís, eso mismo. Son muchos nuevos, el 80% fue elegido por Francisco, pero esto no quiere decir que vaya a salir uno que sea del mismo estilo que Francisco, porque Francisco en sus elecciones de cardenales, él es muy político y él miraba para todo el espectro de la iglesia. No nombraba solo cardenales de una sola línea de pensamiento, por así decir. Entonces era Claro, muy amplio, no es que era una línea rígida. Es cierto que entraron muchos cardenales que antes no había, de diferentes países que nunca tuvieron cardenales. Entonces, esas son realidades nuevas y que hay menos italianos que antes en la proporción. Eso es una realidad. Igualmente los italianos siguen siendo mayoría. Pero claro, bueno, la composición cambió un poco. claro, y en eso estaba leyendo en los últimos días que, claro, la cantidad de fieles o cómo creció la cantidad de fieles, por ejemplo, en el continente africano, es muy notable con respecto a lo que está pasando en estos momentos en Europa, ¿no? Entonces también hay esas cuestiones a tener en cuenta o a contemplar, al menos en lo que es la composición de los fieles de la Iglesia Católica en este momento.
Totalmente, totalmente, y la diferencia que había entre los cardenales europeos y el resto del mundo, no así en la cantidad de católicos, sino al contrario, ¿no? Mientras Europa está disminuyendo porque también disminuyen los nacimientos, en Asia, en África, está habiendo cada vez más conversiones, la iglesia está creciendo cada vez más. Mismo en Latinoamérica, bueno, ya es una realidad que está consolidada, pero también aumentó la cantidad de cardenales en Latinoamérica. De Argentina hay 4 cardenales que van a estar en las votaciones. ¿Y cómo se preparan ellos? No sé si pudiste charlar con ellos. Estamos hablando de Eh, Paul. sí, De Poli, Vocalic y Rossi, y me está faltando uno. eh, Se me hizo la laguna cuál es el cuarto. Fernández. ¿Eh? No, se me viene Fernández, pero no. No, Me hizo la bueno, laguna a mí también, pero se me va. no importa. En estos 4 yo estuve con Vocalic y con... Yo como estoy parando la iglesia argentina, ellos vinieron a celebrar misa por Francisco, Vocalic y Rossi, y, y vinieron, después estuvimos comiendo con los sacerdotes que están acá en la iglesia argentina, y bueno, ellos es el primer cónclave que van a estar. Mañana voy a estar en misa con Mario Poli, que fue mi obispo en Buenos Aires. Vocalic fue mi obispo cuando era auxiliar de Buenos Aires, en la zona centro. Y bueno, y Ángel Rossi también me predicó retiros cuando yo estaba en el seminario. Ángel Rossi es una persona especial, especial, de una capacidad intelectual y una espiritualidad superiores. La verdad que es una persona fuera de serie, Ángel Rossi. Todos son buenos, ¿eh? Todos son buenos, pero Ángel Rossi es especial. Claro. Y, y Poli, bueno, lo veré mañana en la misa que va a celebrar mañana acá en la Iglesia Argentina. Porque ahora, ¿cómo es la agenda, por así decir, de los cardenales? Ellos tienen las reuniones previas de precónclave y recién el miércoles es cuando formalmente ingresan en esta reunión secreta. Exacto, van todos a Santa Marta. No sé si hay algunos que ya están viviendo ahí, no sé. Eh, Puede ser, pero ya el miércoles 7 es la entrada oficial y ya comienzan con las votaciones. Se hacen 4 votaciones por día en principio, 2 a la mañana, 2 a la tarde, pero el humo negro o blanco sale una vez al mediodía y otra vez a la tarde. A no ser que en la primera votación ya esté elegido el Papa y en la ¿Es primera de las dos posible votaciones. eso? Es difícil, Eso difícil. sería inédito, ¿no? Claro. Hay algunas votaciones que salieron rápido el primer día, sí, pero porque en el primer día tenés 4 votaciones. Entonces es probable que se dé. Pero, no sé, a veces llevan 2 días, 3 máximo, me parece. Puede llevar más, teóricamente. Se dice que en los tiempos antiguos de la iglesia, cuando se tardaba mucho, ya la gente de la cocina tenía orden de servir menos comida para que pasen hambre y para que se apuren a votar, ¿no? Para Para no estar mucho tiempo con sede vacante, sin papa. Claro, ¿sabés que si era Anécdota. Fernández? Ahí estoy chequeando el Sí. cuarto que nos faltaba. Víctor Manuel Fernández, Tucho le dicen. Exactamente, Tucho Eh, Fernández, sí, perdón, Tucho Fernández, sí. ahí Eh, está. eh, Poli Se me ha Fernández, hecho la laguna. Vocaliqui Rossi. Exactamente, sí. No Fernández, que quería es dejar de mencionarlo. exacto, muy bien y te agradezco. Fernández está en el Dicasterio de la Fe, que es muy importante, está a cargo y que ya está, y quizás de los 4 es el que más conoce el mundo acá en el Vaticano y más conoce los cardenales y demás. Y también los 4 son cercanos con Francisco, pero el que trabajó más activamente en el tiempo del papado, especialmente en los últimos años, fue Fernández. Claro, Juan, hablábamos de las votaciones.
se escriben los digamos, la elección, esa mano? ¿De qué manera transmiten ese voto en esos papelitos blancos? Sí, se escribe el voto y lo presentan y después cuentan. Se Claro. escriben los Y votos en un papel, cada uno lleva su papel y, y después lo cuentan. y el primer día se empiezan a presentar, o durante todos estos días que estuvieron reunidos ya se presentaron, se empiezan un poco a contar cuáles son sus agendas, sus temas importantes. ¿Cómo es toda esa presentación? Lo primero que hacen es leer un libro que se arma especialmente para el cónclave. Hay un libro gordo que le dan así, que habla de la situación de la iglesia al día de hoy, ¿no? Entonces, se habla de cosas estadísticas, lo que vos nombrabas, de cuántos católicos hay en cada parte del mundo, cómo está creciendo o disminuyendo la iglesia en cada lugar del mundo, distintos desafíos de la iglesia, como una foto de la situación actual de la iglesia, ¿no? Para saber qué tipo de papa se necesita para esta situación actual. Y Claro. sobre eso también se discute y se debate, ¿no? Entonces se van haciendo ponencias, cada uno va diciendo lo que le parece y van hablando especialmente con base en este documento y después también a medida que van hablando se van conociendo y comiendo juntos y reuniéndose y demás y van conociéndose entre ellos también. Juan, ¿cómo sentís el clima que se vive allí en el Vaticano? Yo estuve, bueno, llegué el martes pasado, después de la partida de Francisco. Viví una Plaza San Pedro cargada de mucho amor hacia Francisco, de mucha devoción. Y sobre todo, bueno, en la misa de despedida también se vivió un clima muy especial. ¿Vos cómo estás viviendo todos estos días? Eh, si me preguntas a mí, es especial, es difícil porque yo le tenía mucho cariño a Francisco. Entonces, como que todo este clima y esta tensión a ver quién va a ser el futuro papa, a mí no me dice nada. Yo no, como que no tengo ninguna expectativa, digamos. Yo todavía Claro, lo estoy llorando a Francisco, llorando. estoy todo también dando gracias a Dios por el legado de Francisco, por haberlo tenido 12 años, por lo que fue para la iglesia, una gracia enorme, también para lo que fue para nuestro país, Argentina, haber tenido este Papa que dejó la vara muy alta, eso va a ser algo complicado para el que venga atrás, dejó la vara muy alta Francisco. Eh, Totalmente. Pero, ¿sabés qué? Pensaba en eso, ¿no? Por un lado, para nuestro país fue tan significativo porque él siempre fue un fiel representante de la argentinidad, más allá de que muchas veces muchos argentinos le han dado la espalda. Pero digo, sin entrar en eso, ha dejado la vara alta como representante de la Iglesia Católica, pero también como líder político, ¿no? Buscando la paz mundial siempre. Y ahí, en su manera de actuar, era tan significativa y eso es lo que, por eso me da esa sensación que generó todo lo que generó, ¿no? Después de su partida. sin duda, fue un Papa que levantó la imagen de la iglesia de una manera impresionante. Fíjate que al funeral acudieron 132 presidentes, 139 delegaciones de países, acudieron de todas las religiones, este, multitud de personas. Fue algo muy, muy fuerte, no solamente para los católicos, sino para todas las religiones y para todos los presidentes del mundo el mismo del mundo árabe, de Asia, de América, de todo el mundo. Vinieron de todo el mundo y todas las religiones. Eh, se lo lloró mucho y se lo despidió como un grande. Y esperamos también que en poco tiempo, como fue con Juan Pablo II, con Pablo VI, también que Juan XXIII, que lo puedan también canonizar en poco tiempo, porque creo que fue una persona que fue una luminaria y para nosotros. Y que
Me alegra que ahora en Argentina lo valoren como lo tenían que haber valorado en el principio, que lo entiendan ahora mejor y que les caiga la ficha a la gente de lo que significó Francisco verdaderamente. Hay muchos que lo malinterpretaron, quizás también guiados en esa malinterpretación por personas con otros intereses, queriendo buscar un enemigo donde no lo había, porque él recibió a todos, él trató bien a todos, él perdonó a todos, de todos los colores políticos que hasta lo insultaron de las maneras más groseras, de todos los niveles políticos, digo, izquierda, derecha, de todos lados. Eh, y él siempre le recibió con una sonrisa, un abrazo, un perdón, misericordia, como fue todo su papado. Y muchos hacían interpretaciones políticas de frases pastorales o espirituales de él aplicadas, y a la política interna del país. Él estaba en otro campeonato, él estaba en otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, pero me alegra que ahora se lo haya entendido y valorado como corresponde. Con esto que estás diciendo, estas palabras tan sentidas de Francisco, te voy a despedir, Juan Gabriel Arias, ahora sí, porque eso es lo que se sintió allá y bueno, yo estando en Roma también intenté transmitir todo eso mismo, ¿no? La posibilidad de tender puentes, ¿no? Que generó Francisco y que creo que se terminó de coronar lamentablemente, pero en algún momento se tenía que dar en nuestro país y en el mundo, ¿no? Con lo que fue esta gran despedida multitudinaria, tan convocante de representantes de todo el mundo, de todas las religiones, tan ecuménica y tan amorosa que tuvo Francisco, que fue un grande y un gran líder para toda la humanidad. Te agradezco por contar todos los detalles, todo lo que se va a vivir de ahora en más, que es tan importante y que lo estamos siguiendo, por supuesto, desde todo el mundo, desde acá, desde Argentina, pero muy atentos a lo que está pasando allá. Bueno, muchas gracias, Anabela. Un gusto grande, que tengas un gran Igualmente. día. Ya está una noche la tuya, yo estoy todavía acá en la tarde. Estoy Estas yendo a 5 horas de dormir. Sí, diferencia sí. nos matan. Que descanses Exactamente. entonces. Gracias, gracias. Un Chao. abrazo grande. Estamos Igualmente. hablando con Juan Gabriel Arias. Él está allá en el Vaticano. Es, bueno, un sacerdote que está trabajando codo acá, codo allá en el Vaticano y que además fue un protagonista y un testigo directo del momento en que colocaron la chimenea, esa chimenea que vamos a ver dentro de poco, todo el mundo para ver qué está pasando, si se define o no se decide, o no se define el próximo papa. Y bueno, ¿quién será? ¿No? Es la gran pregunta y lo que todos estamos tratando de saber. Bueno, faltan pocos días, va a ser el 7 el momento en que comiencen esas votaciones. Ya te estuvo contando absolutamente todo Juan Gabriel.